Educación de la provincia de Buenos Aires, en compañía del doctor Mussi, el licenciado Daniel Taberna, dando la bienvenida al Encuentro Regional de Educación Técnico Profesional a 14 años de la sanción de educación técnico profesional, la ley 26.058. A todos ustedes les damos la bienvenida y tenemos invitados que también nos están acompañando. Para eso le damos la bienvenida a las inspectoras, a Mariana Simariel, al presidente del Honorable Consejo Escolar, al profesor Héctor Peñalba, Andrea Di Giovanni, desde Florencio Varela, la subsecretaria de Educación, Claudia de Bianco, referente de la Agrupación Política de Docentes CEP Compromiso Educativo Varelense, Fernanda San Martín, candidata a consejera escolar de Florencio Varela, Roberto Provela, presidente de UCEG. También nos acompaña Fabián García, del Sindicato Docente de la UNAF, Omar Hernández, de SUTEO y CTA Autónoma de Berazategui, Inés Leal, presidente de la Federación de Cooperadoras Escolares, Gustavo Molina y Gladys Ferreira también, al arquitecto Fernando Pauletti, exdirector nacional de CENET y NET, Jorge Córdoba, secretario de Fundemos, Juan Quilmes, Gabriel Leiter, presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Juan Pablo Padín, Asociación de Empresarios Nacionales ENAC, Jorge Poteca, director de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo de IPA, de Industriales Pymes Argentinos. También nos acompaña Bruno Agustín Pellegrino, referente de CETABA, la comunidad educativa, profesores también presentes, representantes de centros de estudiantes, escuelas técnicas, agrarias y secundarias orientadas en Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, directivos de escuelas técnicas, agrarias y centros de formación profesional, funcionarios de gabinete local. A todos, bienvenidos a este encuentro regional de educación técnico-profesional. Ahora sí vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida del licenciado Daniel Taberna. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Sabemos que hay muchos que han viajado muchos kilómetros para compartir con nosotros este momento. Este equipo de ETP que empezamos a pensar con el consejero escolar Pablo Basaber hace algunos años, venimos transitando algunos momentos más gratos y algunos no tan gratos como los últimos. Y hace poco tiempo le planteamos al doctor hacer un encuentro para poder replantearnos el camino de la educación técnico-profesional a partir del 11 de diciembre, donde vamos a poder empezar a intentar hacer un cambio, pero de verdad, el cambio del cambio, porque todos sabemos que la educación técnico-profesional en los últimos años transitó por un camino bastante complejo. Nosotros estamos, bueno, esta mesa es muy difícil de presentar. Está con nosotros Hugo Mazzola, referente de educación técnica de aquí de Berazategui, profesor de muchos de nosotros. Un amigo y siempre nos indicó el camino a seguir, y por eso es un gusto, Hugo, que estés aquí con nosotros. Está Gerardo Marchesini, que muchos de ustedes lo conocen, ex director provincial de Educación Técnica Profesional, un gran amigo y compañero. Agradecemos mucho al diputado Roberto Salvareza, director del CONICET entre los años 2012 y 2015, que también nos va a contar sobre las cosas que han pasado luego del 2015 en ese centro de investigación. Y bueno, digo, no tengo mucho más para presentar. Digo, ¿cómo lo presento a Mario Porto, no? Así, Mario Porto. Con quien tuve el gusto de compartir las dos gestiones, con quien nos impulsó y nos clarificó el camino de la educación técnico-profesional en momentos difíciles, cuando salíamos de la ley federal, en momentos en que se trabajó en la redacción de la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional. Quiero destacar que nos acompaña el arquitecto Fernando Pauletti, que en ese momento estaba en el INET y fue uno de los que trabajó en la redacción de la Ley de Educación Técnico-Profesional. Así que gracias, Fernando, por estar acá. Y no puedo tampoco dejar de nombrar a la profesora Marta Pfeffer, que se encuentra con nosotros también, que fue directora nacional del CONET y trabajó por la Ley de Educación Técnico Profesional. Este es el camino que tenemos que retomar.
Y tampoco no es casualidad el panel, ni tampoco es casualidad el lugar. Estamos aquí en Berazategui y estamos aquí con el doctor Musi, porque este es el lugar donde muchas veces han surgido ideas y han surgido movimientos para defender la educación técnico-profesional. Y siempre hemos tenido lugar y escucha en el doctor Musi. Tal es así que Berazategui pasó de tener 3 escuelas técnicas a tener 6 escuelas técnicas. Tal es así que hay una mirada estratégica. La Escuela Técnica 6 de Berazategui está implantada dentro de los terrenos del Parque Industrial Plátanos. Esto es una mirada estratégica, no es una casualidad. Actualmente el municipio está colaborando en obras con la Escuela Técnica 5 y la Escuela Técnica 6 porque el Fondo Nacional de ETP no llega a las provincias porque se redujo a la mitad, por lo tanto el municipio está cumpliendo ese rol. Entonces, no es una casualidad, ni el panel, ni el lugar, ni quien nos dio el lugar. Así que, doctor, en nombre de todos los compañeros, le agradezco muchísimo que nos reciba y que podamos tener la posibilidad de empezar a pensar la educación técnico-profesional a partir del 11 de diciembre. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos para empezar a romper el hielo y empezar a escuchar de educación técnica, a pasarle la palabra a Hugo Mazzola, que nos va a hacer un raconto histórico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros. Recién decía Daniel que hubo momentos gratos y momentos que, como este mejor, que son pesadillas que estamos viviendo con respecto a la educación y ni hablar de la educación técnica. Pero también en esto hay que tener, yo creo que es importante tener mucha memoria por lo que nos ha pasado. Memoria en todo aspecto. Yo inclusive lo decía cuando asumió el doctor Kirchner, lo decía que la memoria es uno de los valores más importantes que hay que tener para ver cómo sale un país adelante, ¿no? Y el país productivo que todos soñamos, aquello que fuimos cuando éramos niños o éramos jóvenes y vivíamos el peronismo y el post-peronismo, sabemos que la historia se construye haciendo memoria de lo que nos pasó. Yo recuerdo en lo particular, a mí en lo personal, empecé y uno ahí desnuda su edad también, ¿no? Empecé a ser aprendiz en una escuela de fábrica que en esa época se manejaban con el impuesto a la educación técnica. La escuela de fábrica era el Astillero Río Santiago. De ahí me formé como alumno, luego en el CONET, en la escuela de Edward Thomas, que pertenecía al CONET, que ya fue una época en que, en la época del doctor Frondizi, se sancionó la ley que le dio, o la resolución que le dio crecimiento al CONET y también a la Universidad Tecnológica. Y esas paradojas que tiene la vida, cuando sigo creciendo, llego a Berazategui, van a ser ahora, el 1 de febrero, van a ser 50 años que llegué a Berazategui, a una escuela técnica que fue y que es, en ese momento era el Instituto Politécnico Industrial de Berazategui y hoy es el Politécnico de Berazategui. Lo digo esto con mucha emoción porque hay muchos compañeros míos de esa época que están por ahí dando vueltas, lo veo. Estaba Darío, estaba Dufo, y algunos alumnos nuestros del Politécnico. Hernández, Peñalba, vas a ver, bueno, y muchos más, Fedele, que hoy algunos de ellos son docentes, directores de escuelas. Y llegué a Berazategui y me acuerdo que me mandaron primero a hacer un trabajo que era
habían llegado las máquinas nuevas, porque se inauguraba el edificio nuevo de lo que hoy es el Politécnico, allá en el fondo de la Municipalidad de Berazategui Vieja. Y es una escuela que para mí fue fundamental porque me marcó muchísimo. Y así fui, esas paradojas de la vida. Se dieron situaciones que empecé a trabajar en la militancia política y recién recordábamos que hoy 6 de septiembre, hace 32 años que el señor que está al lado mío es intendente del distrito. Pero fueron años muy difíciles porque yo en ese momento empecé a trabajar también en la provincia de Buenos Aires, compañeros que me ayudaron y que compartieron conmigo muchos momentos, como los que hay acá, lo veo a Davichi, que de Bransen, y hay compañeros que también ahí estaban, algunos de La Matanza, que trabajamos juntos. Pero yo quiero detenerme solamente un minuto para no ser muy largo todo esto, porque si no podríamos estar hablando horas de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Yo quiero recordar a una persona que Mario se debe tener presente, que para mí fue muy importante, que fue Roberto Albergucci. Sé que Roberto trabajó con Mario cuando estaban en el CONE y en esa época estábamos por perder lo que era la educación técnica. Aquellos que tienen memoria, por eso apelo a la memoria, estábamos por perder la educación técnica porque surgía el polimodal. Y en ese momento se conformó, discutiendo con Roberto, que yo recién lo conocía porque yo era inspector de escuelas y él venía del INET, del CONET, a trabajar a la provincia por un equipo donde el asesor del equipo era otro gran compañero que también Mario lo debe conocer muy bien, que es Alberto Silione, que fue nuestro ministro de Educación en la época del gobierno de Cristina. Todo ese grupo de trabajo permitió que, junto a Mario Carpinetti, un grupo del Consejo General, armáramos un equipo de trabajo para ver qué hacíamos con los talleres, porque había que salvar los talleres, porque si no iba a ser una hecatombe la cantidad de deserción que iba a producir la pérdida de recursos humanos en la provincia de Buenos Aires. Y ahí surgieron las que nosotros llamábamos, le decíamos ofertas curriculares complementarias para reemplazar los talleres, que en cierta manera decíamos que era obligatorio, pero lo decíamos nosotros, porque hacia adentro, no hacia las escuelas. Y así lo explicábamos en todas las escuelas que íbamos por la provincia, porque yo en ese momento era el subdirector de la época de Graciela Giannatasio. Y bueno, ahí empezamos en esa época trabajando. Yo ya volví de inspectora a Berazategui, que era mi titular, y estuvimos trabajando en esas OCC hasta que en algún momento, después ya en la época de Mario, cuando volvemos a estar juntos, como trabajando juntos, que fue en el 2001-2002, en la gran crisis, lo transformamos en obligatorios, en TTP, se llamaban trayectos técnicos profesionales. Y era una manera de darle trabajo defender el trabajo de los docentes de escuelas técnicas y tratar de sobrellevar esa situación y pensar qué hacíamos hacia adelante, ¿no? Y así fue transcurriendo el tiempo y llega el año 2005, donde un gran visionario como fue el doctor Kirchner pidió al Congreso y sancionó la ley de educación técnico profesional para las escuelas agrarias y de formación profesional, que era 26.058. Y qué visión que tenía Kirchner, porque las escuelas técnicas empezaban a tener 6, 7 años de nuevo. En ese momento eran 6, pero podían ser 7. Y se recuperó, fue un momento muy importante para todos nosotros. Y ahí yo también cometí algunos errores, yo siempre se lo he dicho, creo que se lo he dicho una vez, Mario. En algún momento uno a veces, en la categoría de los retardatarios y los apresurados, yo cometí un error de ser muy apresurado. En ese momento hicimos un trabajo en el 2004 donde avanzamos ante la presión de los directores y la ley salió en el 2005, o sea, había que esperar un año, pero bueno, yo reconocí después que para mí fue un error lo que cometí.
sentí en ese momento. Y creo que te lo dije, pero bueno, te lo digo ahora públicamente, Mario. Tal vez fuimos pioneros. Hemos sido pioneros porque en Berazategui hay, creo que este es el puntal de la educación técnica. Y en eso también hay que valorar el trabajo que se hizo con los sindicatos en aquel momento, que nos ayudaron muchísimo, ¿no? Tanto cuando hicimos la oferta curricular complementaria, cuando después apareció la nueva ley y empezamos a trabajar en ese esquema curricular que llevó a que la educación técnica era un valor, porque el aparato productivo empezaba a ser un gran valor también. Así que bueno, en lo que fue posteriormente, seguramente Gerardo y todos los compañeros van a dar mucho más explicaciones, pero yo quería recordar dos cosas: poner énfasis en la memoria y en el trabajo de los docentes. Estos últimos años, yo diría en este tiempo, han sido bastardeados, han sido denigrados, han sido fustigados por esta gestión. Así que solamente quiero decirle a todos que sigo defendiendo los intereses de la educación técnica, aunque mi cuerpo no me ayuda por mi salud, pero sí estaré presente en cada evento, en cada momento, para estar acompañando esta lucha que es inclaudicable. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Y también, como decíamos, no es casualidad, hoy es 6 de septiembre, mañana, obviamente, 7 de septiembre, 14 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional. Por eso le pedimos al doctor hacer el evento hoy, porque es una manera también de poner en valor lo que queremos recuperar. En los últimos tiempos nos hemos sentido muy representados en lo que es educación técnica y educación técnico-profesional, por un compañero que lo conocimos en la provincia de Buenos Aires, pero él venía de Capital. Y entonces dijimos, vendrá de Capital, podrá colaborar con nosotros. No colaboró, nos pasó por arriba. Así que le voy a dejar la palabra a Gerardo Marchesini, un compañero, un amigo y un gran defensor de la educación técnica. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Una gran alegría estar acá, ver a tanta gente conocida, tantos compañeros de Berazategui de trabajo, porque también doy clases acá en Berazategui, en el Poli, en la Técnica 1, así que nada, muy contento de verlos acá. Y retomando un poco el hilo, ¿no?, de lo que venía contando Hugo, y también conocimos en aquella época, Hugo, ¿te acordás? En la lucha de provincia y de sostener durante la ley federal lo que se podía de la educación técnico-profesional. Y esta referencia es interesante porque se llegó a la ley en el 2005, y este periodo negro que hoy estamos pasando está llegando a su fin. Digo, nos queda poco, nos queda un esfuerzo de acá a las elecciones para que estos 4 años casi ya, donde hemos sufrido las políticas más nefastas en todos sentidos, pero en la educación y en la educación técnico-profesional que nos convoca hoy particularmente, como ya ha sido en el país, como ya ha sido en la dictadura militar en el año 76 con el desfinanciamiento del CONET, ¿no? El desfinanciamiento del CONET lo provoca Martínez de Oz, y como lo vivimos en los 90, y bueno, nos toca este periodo más corto porque lo podemos revertir, y así va a ser en las elecciones de octubre. Y es un periodo en el que también nos invita a la reflexión, ¿no? Estos 4 años han sido difíciles, hemos sufrido a nivel macro un deterioro del financiamiento en primer caso. Obviamente no es el único área que ha sido financiada, pero sí fue la primera área financiada en educación, con ejecuciones, diciéndonos números y muy cortito, vamos a terminar estos 4 años con un desfinanciamiento de $8 millones, porque ya es imposible ganar en pesos y tener una relación.
lamentablemente tenemos que hacer una moneda extranjera, pero que va a rondar en los 600 millones de dólares. 570, depende del cambio, como llegue, entre 570 y 600 millones de dólares que nos correspondía por el fondo que la ley nos dio en el 2005 y que no han sido ejecutados. Esa inversión que no ha sido ejecutada estos años, es decir, subejecutada o directamente como en el presupuesto del año pasado, ni siquiera cumplida con la ley, por lo menos en forma nominal, ha sido un gran golpe para la educación técnico-profesional. Pero no alcanzan a contrarrestar los 1.800 millones de dólares y un poquito más, acá no me dejan mentir los compañeros del INED, que se ha invertido de fondo entre el 2006, el primer fondo, y el 2015. Digo, esa fue la transferencia que se ha hecho del Fondo Nacional de Educación Técnico-Profesional a nivel macro. Es decir, hemos perdido 500 millones en estos 4. Y yo miraba, repasaba algunas cifras, ¿no? Digo, no quiero centrar mucho en lo económico, pero dice mucho. En el año 2015 el fondo significó 274 millones de dólares al cambio de ese momento y se ejecutó el 99%, se ejecutó todo. Y el fondo de este año, que debía ser de 8.400 millones según el porcentaje de ley y el presupuesto, y fue de 4.100, si lo hacemos no sé a qué cambio, digamos a 58 o a 60, si se ejecutase todo serían 80 millones de dólares. Es decir, pasamos de ejecutar 274 millones de dólares en el 2015 a, si tenemos mucha suerte, ejecutar 80, que tampoco se van a ejecutar porque a esta altura del año se ejecuta un porcentaje muy bajo y no va a llegar. Digo, esos son los niveles de deterioro de la inversión y todos sabemos que el deterioro de la inversión no es solamente fierros y esto, sino que hoy sobre todo las que involucran al sostenimiento de la trayectoria de los estudiantes, a las capacitaciones de los docentes, a igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Ese es el contexto en el que estamos. Sí me interesa verlo un poco para adelante. También hemos sufrido persecuciones, acá hay muchos compañeros y sobre todo en Berazategui que han sufrido la persecución por sostener la lucha para que no nos recorten los planes de estudio. Quiero hacer una mención especial a los chicos de los centros de estudiantes técnica y agraria, nucleados en Cetaba. Docentes y de los sindicatos también docentes que han apoyado esta lucha y se ha impedido que se recorten 1.400 horas de un plan de estudio. Nada menos, 1.400 horas en una primera instancia, fueran 1.100. Digo, Mario, imagínate 1.400 horas perdidas de presupuesto, ¿cómo se recupera? Es imposible recuperar, ¿no? Bueno, esa lucha la dimos entre todos, pero la dieron principalmente nuestros estudiantes. Con lo cual, aquello que en la década donde sí se pudo aplicar la ley, donde sí pudimos avanzar, no fue en vano. No fue en vano en un montón de cosas, pero no fue en vano en lo más importante, que en crear conciencia en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad. También quiero reconocer en Mario que fue la primera provincia y en su gestión donde se forma la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional. Y de que después me tocó ser parte y funcionario en la Dirección de Técnica y en la Dirección Provincial. Y hizo punta la provincia en eso, obviamente, y si miramos del 2008 al 2015, la provincia pasó de tener 135 escuelas técnicas a 265, sobre todo en distritos donde no había llegado la educación técnica. Se incrementó la educación agraria y se pasó de 180 centros de formación profesional a 350 en el 2015. Digo, porque ese fondo no solo permitió mejorar las condiciones, sino también mejorar la institucionalidad. Y eso hizo que la provincia de Buenos Aires pase de una participación del 6% en titulaciones que tenía en el año 2000 o para los años 2000 de títulos en educación técnico-profesional al 15%, liderando el país en esto, ¿no? Cuando la media del país era algo así como el 14%. Y todos sabemos, yo lo dije esto muchas veces y me han escuchado, que necesitamos llegar a un piso de 30% de participación de nuestros títulos. Tenemos que crecer, de donde estábamos en el 2015, crecer al doble. Porque eso es lo mínimo que tiene un país industrializado. Es lo mínimo que necesita en formación de sus recursos para sostener una industrialización.
Y estábamos a mitad de camino en el 2015 y bueno, estos 4 años fueron terribles, no hay crecimiento obviamente, no se ha inaugurado ninguna escuela, ningún centro de formación profesional, los han tirado a trabajo, los centros más atacados de la modalidad han sido los centros de formación profesional y se ha desfinanciado y justamente se ha desregulado, ¿no? Se ha desregulado el sistema en forma, por supuesto, intencional. Quiero hablar un poco, y en estos breves minutos, porque no quiero abusar el tiempo, de lo que viene. No de lo que pasó, porque ya más o menos lo sabemos, pero para ponerlo en contexto. Tenemos que repensar la institucionalidad de la educación técnico-profesional. Es un buen momento para pensarlo, para repensarlo en la institucionalidad. Sobre todo en el nivel de la educación técnica secundaria y la educación agropecuaria, que tiene el desafío de ser parte de la educación secundaria obligatoria a partir de la Ley de Educación Nacional 2006, y debemos repensar la institucionalidad en darle a nuestras escuelas una posibilidad, primero, de gobierno más participativo. Siempre peleamos y no nos alcanzó la gestión para discutir esto de tener nuestro concurso de cargos directivos por equipo directivo, no solo por individuos, sino por equipo. Dar más participación en las decisiones estratégicas, obviamente, a nuestros estudiantes. Los estudiantes son mayores, egresan de nuestras escuelas, en nombre del Estado le damos un título que lo habilita profesionalmente y se hacen responsables del ejercicio profesional, civil y penalmente, y no participan en las discusiones estratégicas de nuestras instituciones y a nuestros docentes. Tenemos que repensarlo, tiene que estar en la agenda. Tiene que estar en la agenda la inversión. Necesitamos muchísimo más inversión. En la cresta de la ola de nuestra inversión por el fondo, que fue el año 2015, nosotros comparativamente llegamos aproximadamente a un 30% de la inversión por alumno que tienen los países en primera línea en esto. Ahora, también sabemos que no podemos ir a pedir más recorte presupuestario y menos en la condición que estamos, con lo cual hay otras formas de financiamiento que hay que desarrollar, hay que ver experiencias comparadas. Hay mucha capacidad instalada en nuestras escuelas. De esos 1.800 millones de dólares que se invirtieron entre el año 2005 y 2015 de fondo, casi el 70% es de equipamiento, de fierros, bueno, nosotros llamamos fierros, y esos fierros tienen una tasa de uso muy baja en nuestras instituciones, en nuestros centros de formación, en nuestras escuelas. Bueno, obviamente ahí tenemos un desafío muy grande, porque es la capacidad instalada que tenemos para empezar a revertir la situación el 11 de diciembre. Nosotros tenemos que invertir más en nuestras escuelas, pero no tenemos que ir a buscarlo del presupuesto. Ya lo tenemos en el presupuesto, lo tenemos en la ley. Lo que tenemos que buscar son formas más colaborativas, sobre todo con el sector empresarial. Y no es menor, lo veo a Facundo acá en línea, digo, de presidente Sejera de esta zona, de zona sur, y digo que nos dieron, tanto él como la gente de los parques industriales de Berazategui en el 2013, en la implementación de práctica profesionalizante, se pusieron al hombro la construcción conjunta con las instituciones de ese espacio, en el que también una vez más la provincia de Buenos Aires hizo punta, fue la primera provincia, y nos tocó ese primer año tener 10.300 alumnos para darle práctica profesionalizante. Me acuerdo ese número, lo tengo grabado porque éramos responsables de eso. Y llegamos al 2015 casi con 14.000 alumnos, 13.700. Y no hubiese sido posible si el sector industrial, sobre todo el sector industrial PYME, y el trabajo que se hizo en cada uno de los distritos, haberlo llevado a cabo. Eso hoy está en stand-by, digamos, estamos muy complicados porque el sector industrial está muy complicado, no hace falta que yo lo describa acá. Bueno, hay que retomar ese camino y retomarlo rápido. Hay mucha capacidad instalada que nosotros podemos trabajar justamente con nuestros egresados en práctica y entrando dentro de la cadena de sustitución, la cadena de valor de las pymes locales, con normativa que ya tenemos, trabajo por cuenta de tercero tenemos, y podemos de alguna forma acompasar el ciclo tecnológico al ciclo de uso. Un problema que tiene, digo, no quiero ponerme muy técnico, pero un problema que tenemos en la inversión es que si nosotros hoy invirtiésemos mucha plata, el sistema no es lo suficientemente eficiente como para compasar los ciclos tecnológicos a los ciclos de uso, porque la tecnología hoy rápidamente, en algunas familias profesionales esto es de 2 o 3 años, en algunas un poco más largo. Bueno, nosotros tenemos que
Cuando termina el ciclo tecnológico de nuestra inversión como Estado en los fierros que tenemos en nuestras instituciones, esos fierros hay que tirarlos, deberíamos poder tirarlos. Y para poder tirarlos hay que usarlos. Entonces tenemos una forma indirecta de aumentar los recursos al sistema de educación técnico profesional que tiene que ir por ahí. Y la pata que nos faltó y que es la pendiente que tenemos para hacer es la integración con el sector científico-tecnológico. Y acá siempre con Roberto lo charlamos y que es un lujo que comparto. Te agradezco, Roberto, que estés acá y como en todas las de mesa de educación técnico-profesional en las que venís, ya casi sobre la educación técnico-profesional. Porque también con Roberto, cuando estaba a cargo del CONICET, lo quiero decir, fue el primero que se acercó a mi oficina en La Plata para abrir y colaborar con el CONICET, para que haya prácticas también de nuestros alumnos con becarios del CONICET de nuestras universidades. Con lo cual, digo, todo eso que ya está andado y que alguna vez lo pensamos, hay que ponerlo en marcha el día 11. Y lo que sí necesitamos, y con esto cierro, es tener nuestra Ley Provincial de Educación Técnico Profesional, que fue nuestra pendiente en la gestión y que hubo muchos proyectos, y el más importante, el de Dr. Musi, que también se lo quiero agradecer públicamente, porque fue el que llegó a ser sancionado el diputado y nos quedó ahí en la puerta, ¿no? Bueno, hay que retomar ese camino. La ley nacional nos pedía a las jurisdicciones que hagamos nuestra ley provincial, y justamente en la ley provincial hay que poner todo esto. Digo, hay que ponerle innovación, hay que materializarlo. La ley nacional dice que hay que innovar sobre modelos de gestión institucional, lo dice expresamente. Y bueno, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Así que creo que va a ser muy importante que todos, y obviamente la educación técnico-profesional, se ponga al hombro en lo inmediato, conseguir la mayor diferencia que podamos en las elecciones de octubre, porque la diferencia hace a la carga política, y la carga política hace las decisiones. Entonces es muy importante que militemos la educación técnico-profesional, militemos un proyecto de país que incluye a la producción, que incluye al trabajo, que incluye a las personas que más necesitan, que incluye a la ciencia y tecnología y a la educación técnico-profesional, de acá a octubre. Y después de octubre nos pongamos todos a trabajar en una educación técnico-profesional que tiene que contribuir al resto de la sociedad a generar riqueza para poder distribuir. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, como siempre nos deja la cabeza dando vuelta. Y acá también cabe destacar que en Berazategui tenemos el apoyo, además de Cejera, de la Unión Industrial de Berazategui. Está Gabriel Leiter y Mario Amato de la Unión Industrial, con quien también nos encontramos y estamos trabajando para seguir fortaleciendo las prácticas profesionalizantes aquí en Berazategui. Y como dijo Gerardo, es imposible pensar la educación técnico-profesional desligada de la ciencia y la tecnología. Y por eso, qué palabra más autorizada que la del diputado Roberto Salvareza, quien condujo el CONICET y que nos orgullece que haya venido de Berazategui, que nos acompañe, su simplicidad y su poder para poder explicarnos muchas cosas que él ha vivido y que ahora ya no se viven, pero que tenemos que recuperar, como dijo Gerardo, después del 11 de diciembre, pero primero hay que llegar a octubre. Roberto. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar aquí, sentado nuevamente en un debate sobre la escuela técnica y con un panel de lujo, ¿no? Mi última visita a Berazategui fue a la Escuela Técnica de Informática y Programación hace, creo, un mes más o menos, un mes y medio, donde tuve el gusto de estar ahí con todos los chicos que tenían una inquietud muy grande por las tecnologías, las nuevas tecnologías. Realmente fue un gusto ver esa escuela y ver los docentes y la predisposición de los chicos, ¿no? Realmente maravilloso. Así que bueno, me siento también muy orgulloso de estar acá. Quería hacer un par de reflexiones nada más en torno a
este tema de la escuela técnica y cómo se integra, ¿no? Hablamos de Néstor Kirchner, hablamos del 2005 con la ley de escuela técnica y la creación del fondo y el impacto que tuvo. La verdad que yo quisiera poner aquí a Néstor en una dimensión un poco mayor. En realidad, por fuera de esa iniciativa estaba todavía una visión, yo creo, mucho más grande, ¿no? El tema de que la Argentina tenía que cambiar su perfil. Veníamos de una etapa de desintegración industrial, de la pérdida del Estado como un promotor del crecimiento industrial, y Néstor veía todas las piezas del rompecabezas. La escuela técnica era una, también fue la ciencia, la tecnología y la universidad. Entonces, si uno mira esta inversión que se hizo a través de la escuela técnica, tiene que mirar también lo que se invirtió, por ejemplo, en el crecimiento del sistema de ciencia y tecnología, que fueron cifras realmente muy importantes. Piensen ustedes que en el 2003 Argentina invertía aproximadamente el 0,4 de su PBI, pero de un PBI de 200.000 millones de dólares, y terminó en el año 2015 invirtiendo un 0,7 de 600.000 millones de dólares. Es una diferencia abismal que tuvo un impacto muy grande en el INTA, el INTI, en el CONICET, en la Comisión de Energía Atómica, en la Comisión de Investigaciones Espaciales, en todo este sistema de organismos y de complejo tecnológico que tiene nuestro país. Entonces, a medida que se apostaba a ese crecimiento tecnológico para darle sustento a la capacidad industrial de la Argentina, teniendo en claro de que sin innovación no vamos a ser competitivos. Necesitamos una industria capaz de innovar, y esa industria capaz de innovar es la que nos va a permitir acceder a mercados donde la calidad, donde la innovación es un permanente desafío. Esta apuesta también era en la escuela técnica, porque están totalmente indivisibles. No se puede sacar el sistema educativo, el sistema técnico, de lo que es el sistema tecnológico. Están totalmente unidos. Entonces, esto era la visión real de un estadista. Se apostaba a la educación, se apostaba al conocimiento, se apostaba a la escuela técnica, se apostaba a la ciencia y la tecnología como un todo. ¿Cuál era el todo? Que Argentina pudiera tener una industria, pudiera tener una participación en los mercados mundiales a partir de la innovación. Lo tenía claro Néstor, porque desde la década de los 90 los países desarrollados habían entrado en lo que se llamaba la economía del conocimiento. Era la apuesta, entrábamos en la economía del conocimiento. Néstor lo puso en práctica y ahí avanzamos. Cuando escuchaba las cifras que ponía de recorte en lo que es la inversión en la escuela técnica, les tiro algunas cifras sobre la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? En el año 2015 terminamos con una inversión del PBI del 0,65, como le decía, 0,7 aproximadamente, de un PBI de unos 600.000 millones de dólares. Vamos a terminar este año aproximadamente con una inversión inferior al 0,5 y con un PBI que va a estar lastimosamente en los 450.000 millones de dólares, por la caída brutal que hubo del PBI. Si lo ponemos en plata, aproximadamente unos 1.000 millones de dólares menos. 600 en la escuela técnica, 1.000 millones en ciencia y tecnología. Es toda una decisión. Es toda una decisión. Y esa decisión va claramente, porque a veces lo vemos, cada uno lo mira, ¿no? Yo lo miro del CONICET, otro lo mira del INTA, otro lo mira del INTI, otro lo mira de la escuela técnica. No, es una decisión de un modelo que ellos lo tienen claro, de una Argentina nuevamente dedicada a ser un proveedor de materia prima para los países centrales. Ese es el rol al cual este gobierno apostó. Gracias a Dios, y lo tenemos claro, luego de una resistencia que ha sido dura, yo tuve la suerte de entrar en la Cámara de Diputados en el 2017, que fue un quiebre, porque a partir de ahí logramos consolidar y logramos llevar adelante desde el bloque de Frente para la Victoria toda una política de apoyo a todas las reivindicaciones. De hecho, recuerdo a Marquesini, recuerdo a los chicos de las escuelas técnicas, los centros de estudiantes, cuando vinieron a la Cámara, a nuestro bloque, a reclamarnos por lo que estaba pasando
y nosotros fuimos voceros, fuimos amplificadores de la demanda y muchas veces estuvimos en la calle acompañándolos. Ese esfuerzo, esa militancia, ¿no?, de ustedes, la verdad que está recompensada de todos. Y hoy en día estamos a un paso, falta muy poco sin descuidarnos para que esto cambie y podamos retomar. Y ahora viene el desafío, ¿no? Este desafío, nos van a dejar una industria que está trabajando al 50% de la capacidad instalada. La industria automotriz, yo lo escuchaba ayer al secretario de Mata, diciendo, estamos trabajando al 35%, tenemos 200.000 unidades fabricadas y no las podemos vender. Están dando, los compañeros no pueden trabajar, están suspendidos muchas empresas porque estamos en un problema muy serio en cuanto a que tenemos que poner de vuelta la industria en funcionamiento. Pero para eso tenemos que tener también en claro que necesitamos todo el apoyo, toda la articulación entre la industria, lo que es el sistema científico-tecnológico y el sistema educativo. Esa es la gran apuesta, ese es el punto, yo diría, donde quedamos en el 2015. Habíamos logrado avanzar, habíamos desarrollado la escuela técnica, habíamos desarrollado los organismos de ciencia, la industria avanzaba, pero nos faltaba una integración. Y esa integración que nos permitiera dotar a las pymes de mayor capacidad para innovar. De qué manera la universidad, los organismos de ciencia, el INTI se acerca más, le provee soluciones. ¿Cuáles son las soluciones para poder competir en el mundo? ¿Qué necesitan los municipios? Preguntar y llegar al municipio, ¿qué necesitan en cuanto a toma de decisiones inteligentes? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Qué hacemos con la industria? ¿Qué hacemos con la agricultura familiar? Con los agricultores que tienen aquí Berazategui en Pereira y Iraola. ¿Cómo apuntamos, no? En este momento tiramos la verdura, tiramos la fruta y los comedores escolares le damos nada más que harina. Esas cosas no pueden pasar en la Argentina, tenemos que articularnos. Ese es el gran desafío. Por eso la invitación a que trabajemos todos juntos, los educadores, los científicos, los tecnólogos, los estudiantes, los municipios, tenemos que articularnos. Tenemos que tener una demanda clara, y ahí estaremos todos apoyándonos. Miren, octubre es el primer paso, 10 de diciembre van a cambiar las autoridades y es el gran desafío que tenemos. Vamos a estar todos juntos, poniendo el hombro para que la Argentina salga adelante. Pasó en el 2003, la levantamos y la vamos a volver a adelantar. Pero todavía con mayores perspectivas, porque esto vamos a volver mejores. Y acuérdense, hace poquito, la presentación de La Plata, que tuvo Cristina con el libro, sinceramente dijo, vamos a tener que tener una industria más competitiva, basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Me parece que ese es el gran desafío y ahí tenemos que ir. Bueno, muchas gracias. Mucha claridad, muchas gracias Roberto, mucho conocimiento y bueno, y es lo que dijo en la última parte. Vamos a tener que estar con muchas ganas de trabajar para poder revertir y juntos, y muy juntos. Bien, llegó el momento de escuchar a Mario, que siempre nos representó muy bien en la educación. Mario, realmente, y creo que acá muchos lo comparten, seguimos diciendo, la provincia de Buenos Aires no tuvo otro director general de Cultura y Educación como Mario Porto. No te estoy pidiendo nunca, me voy a colgar. Te extrañamos, Mario, y te vamos a dejar que nos cuentes tu experiencia y también tu perspectiva, porque lo que estamos tratando es de dejar, ya esto pasa, tenemos que prepararnos para lo que viene. Lo importante es estar juntos, como decía Roberto, y prepararnos para lo que viene. Y seguramente Mario nos va a dar algunas líneas de trabajo para lo que viene. Me dio tarea. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Juanjo, gracias por estar nuevamente aquí en Berazategui. La verdad que para mí me encanta venir a Berazategui. Aprendo con Juan José. Abrazo a Patricia también, inmenso. Y bueno, compañeros con los que comparto la mesa, todos ustedes. Dos aclaraciones quiero hacer antes de empezar la charla. Y la primera aclaración es que hasta hace unos días, unos 20 días, cada charla yo la comenzaba diciendo, los que estamos aquí reunidos no lo hacemos
porque nos interesa la reflexión solamente académica, sino que lo hacemos porque tenemos vocación de gobernar. Y por lo tanto, venimos aquí a discutir cómo gobernar. Nosotros hacemos política para gobernar, no para hacer oposición. Y bueno, y hoy ha cambiado, porque la verdad que no es que queremos gobernar, sino que vamos a gobernar. Y esto ya lo ha decidido el pueblo argentino. Y esto nos aumenta la responsabilidad, ¿no? Así que voy a hacer compartir con ustedes algunos pensamientos que estoy haciendo ahora y compartirlo con ustedes. A mí me gusta el halago, pero igual me preocupa ser el mejor después de tanto tiempo, porque hay que superar. Y es responsabilidad de uno también formar nuevas generaciones. Y esa es la otra aclaración que yo quiero hacer. Hay una poesía que dice: se escuchaba una voz y eran 1000 voces. Y lo que yo digo, lo digo yo, pero son 1000 voces de gente con la que he hablado, con la que he trabajado, con la que he pensado, con la que me ha enseñado, ¿no? En algunos rubros en los que yo conocía menos. Y mucho trabajo con los gremios, con los que uno aprende mucho. Los gremios en general, aquellos que son más específicos de este área, como AMET o como SUETRA. Yo en estos últimos años, que no tiene ninguna función, he trabajado mucho y con SUETRA he hecho muchas cosas, he aprendido, y además de todo eso, con los industriales. También estos años que no he tenido función pública, he trabajado en la UIA y trabajo para DINRA, y bueno, y todo eso me ayuda a abrir la cabeza y a pensar más cosas. Así que de eso voy a hablar ahora rápidamente, lo más rápidamente posible. Digo, en el sentido que qué educación pensamos para un proyecto productivista, para una democracia profundizada, para una escuela emancipatoria y para una sociedad organizada, digamos. ¿Cómo pensamos la educación? Y yo trato de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Qué educación proponemos? Y antes de decir qué educación proponemos, quisiera hacer una tercera aclaración, que yo sé que puede dar para inmenso debate, y bueno, vale el debate, pero yo digo, el sistema educativo conformado como nosotros lo conocimos y como en general muchos de los que estamos acá fuimos formados, no existe más. Y por lo tanto tenemos que repensar el sistema educativo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es el sistema educativo que hizo una educación primaria obligatoria y una educación secundaria selectiva, y que en el pensamiento mitrista del bachillerato nacional era para formar élites dirigentes, y que después fue abriendo otros espacios para la formación vinculada al trabajo, porque parecía ser que la formación de los dirigentes no incluía formarlos para el trabajo, sino que era para formarlos para conducir a los que trabajaban, o para estudios posteriores a la escuela secundaria. Fue abriéndose en algunas áreas de educación o escuelas que daban respuesta al comercio, formando peritos mercantiles, o a la industria con las escuelas industriales, después llamadas técnicas, o las escuelas agropecuarias, o las escuelas normales con la formación de maestros. Ese esquema dividía mucho entre aquellos que iban a ir a la universidad y aquellos que iban a ir a trabajar, y que en general sus títulos le otorgaban un gran prestigio profesional a la salida del secundario, que fue disminuyendo con la masividad de las universidades y la aparición para cargos o para funciones o para misiones o oficios que hacían egresados del secundario. Se empezó a requerir a egresados de las universidades, ¿no? Ingenieros o arquitectos o contadores, o en el caso de los docentes se iba transformando de a poco
en carreras terciarias lo que habían sido carreras secundarias. Entonces ese sistema ya no existe. Que no exista no significa que uno no tenga que tomar medidas respetando las tradiciones, que son dos cosas totalmente distintas. ¿No? Digo, cuando uno tiene que sustituir un sistema, no es que lo tiene que sustituir totalmente. Y además no tiene por qué sustituirlo totalmente, además sustituye partes respetando las tradiciones de esas partes. Entonces las escuelas normales tienen una tradición que no tienen por qué seguir dando maestros con estudios secundarios, pero la tradición del normalismo es una pena perderla. Y esto lo mismo cabe para la escuela técnica, en su versión tradicional industrial o agropecuaria. Yo digo, porque este es un debate que uno siempre tiene, que tensa, y entonces están los que en los 90 intentaron reformar el sistema en su totalidad, no respetando tradiciones y por lo tanto perdiéndonos la profunda tradición de la escuela técnica argentina, que tuvo sus auges desde la segunda mitad de los 50, digamos, el desarrollismo en los 60, y fue un inmenso error. Es como la modificación en escuelas comunes de las escuelas normales. O sea, perder el normalismo, perder la escuela técnica en su inmensa tradición, la escuela técnica agropecuaria, es una pena, es un error, aparte. Si fuese una pena, un problema sentimental, es un error político, pero tampoco es bueno esa idea restauradora de quienes creen que en el futuro solo hay pasado, y por lo tanto, volviendo al pasado, construimos futuro. Eso es otro error. Y este es el debate que nosotros tenemos que hacer, porque realmente toda la educación argentina enseña para producir y para trabajar. No es que hay alguna que no y otra que sí. Y por lo tanto, cuando uno dice educación, producción y trabajo, por supuesto que tiene que pensar en la escuela técnica por su tradición, que es la que más ha aportado a esta historia, pero no hay que creer que quienes vayan a escuelas que no son técnicas no se tienen que formar para la producción del trabajo, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante saberlo. Digo, incluso para evitar las totalidades, ¿no? Ni la escuela bachiller tiene la totalidad del saber humanístico, ni la escuela técnica tiene la totalidad del saber técnico. Y yo no soy apto para hablar de qué es el saber técnico, pero me parece que debe tener muchos matices. Entonces digo, estas aclaraciones me parece son buenas para poder construir. Después voy a decir también por qué. Pero entonces ahí me vuelvo a la pregunta, ¿para qué educamos? ¿Para qué escuela queremos? ¿Qué proponemos como educación? Yo digo, voy a decir 4 puntos. Me voy a tratar de manejar la charla con 4 puntos siempre. Y con el número 4. Puede ser más, pero ¿no? Borges decía más de 7 es infinito. Así que con que nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 cosas, 4. No, digo, ¿qué proponemos por la educación? Que tiene que educar para entender el mundo contemporáneo, la contemporaneidad. Una educación que tiene que dar el legado cultural que construyó este pueblo, ¿no? La historicidad. Somos una continuidad cultural. Educamos para el desarrollo individual de cada uno de nuestros jóvenes y niños. Yo digo para la felicidad. Y no voy a meter a discutir qué es la felicidad. Y por último, y creo que aquí en este último punto es donde nos acercamos más a la preocupación de este ámbito, educamos para el desarrollo nacional, ¿no? Educamos para la emancipación individual y para construir un progreso material de esta sociedad. Entonces vuelvo a preguntarme, bueno, ¿para qué educamos, no? Si a mí me preguntaran en esos rápidos reportajes, bueno, ¿y qué proponen para la educación? Y yo, si tuviese que sintetizarlo mucho y decir algo original, ¿no? Hago un paréntesis. Yo te me he preguntado, ¿podría hacer una exposición
seré capaz de un juego, ¿no? Un juego. Seré capaz de hacer una exposición pública sin decir nacional, popular, neoliberalismo, inclusión y calidad. Sacando esas 5 palabras, ¿podré expresarme igual? Tan usadas, tan queridas por nosotros, tan convincentes y gastadas aparte. Entonces yo, por decir, educamos para el futuro, o para un presente que se mezcla ya con el futuro. El chico que entra en marzo al jardín de infantes, el año que viene, en el 2020, va a ser un trabajador del 2038, 2040. Si es un trabajador joven, si va a la universidad y espera recibirse en la universidad, va a ser un trabajador de entrados los 40. O sea que tenemos que imaginar un futuro, cómo va a ser esta sociedad en el 2000, entre el 2030 y el 2040. O sea que educamos para el futuro. Y entonces yo digo, bueno, tenemos que educar para evitar la 4ª revolución industrial. ¿No? Vieron que está de moda ahora, ¿no? El concepto de industria 4.0. No hay panel, artículo, convocatoria, diálogo, encuentro, o ahora se dice conversatorio, que no se llame industria 4.0. Y bueno, estamos frente a esta 4ª revolución industrial, que el lenguaje de las nuevas tecnologías de la comunicación que tienden a simplificar le llaman 4R. Y bueno, y que es un cambio muy fuerte, ¿no? Un autor no especializado en el tema, es un novelista, pero que acaba de escribir un libro sobre este mundo, de la 4ª revolución industrial, dice: es una revolución menor que fue la tecnológica y mayor que fue la mental, ¿no? Pero bueno, estamos frente a 2 revoluciones importantes, una revolución tecnológica y una revolución mental muy grande, una manera de pensar, y por lo tanto en este contexto los conocimientos y las capacidades y las competencias de un trabajador son un inmenso desafío para todos nosotros. Y aparte es una revolución irreversible que va a seguir cambiando, y es la nuestra, la que nos tocó vivir a nosotros. Por lo tanto, la escuela tiene un inmenso desafío, ¿no? A una cultura de la movilidad, a veces la escuela le responde con la inmovilidad de los conocimientos. Y aparte le responde con estructuras muy permanentes, con divisiones del tiempo muy rígidas, sabiendo que esto está impactando en la manera de producir, en la manera de trabajar, en la manera de acceder al conocimiento y en la manera de distribuir el poder, ¿no? Cuando nosotros hicimos el proyecto de Conectar Igualdad y le damos una netbook a cada alumno, le estábamos distribuyendo el poder, ¿no? Una netbook en cada pupitre es una manera de conocer sin intermediarios ni élite juzgatorias, y por lo tanto la posibilidad de revolucionar la manera de conocer. Y por lo tanto el mundo que viene va a ser un mundo donde el desarrollo económico, la justicia social, la distribución de la riqueza va a ser distinta. Y esta revolución de la tecnología, en donde fueron tan importantes los ingenieros, y necesitamos tantos ingenieros, y la verdad es que nosotros tenemos que producir ingenieros, pero también va a reclamar de otras inteligencias, más vinculadas a las humanidades. Por lo tanto, también tenemos que construir un humanismo contemporáneo y latinoamericano. Digo un humanismo contemporáneo y latinoamericano porque no estoy pensando en un humanismo que se niegue al cambio tecnológico, y a un humanismo que no mire para imitar, sino que pueda ser creativo, ¿no? Entonces, yo digo, como propuesta, en particular para la escuela técnica y la formación profesional, y en general para la educación en su conjunto. Y lo digo esto porque bueno, aquí hay especialistas del tema más específico y yo prefería hablar más macro, ¿no?
Después, si ustedes quieren, puedo decir algunas cosas más específicas también. Pero digo, la verdad es que nosotros, para entrar en la cuarta revolución industrial, tenemos que hacer algunas revoluciones propias, los argentinos. Y entonces vamos a usar 4R, digo, vamos a hacer 4 revoluciones, por lo menos. Y nuestras 4 R's. Yo digo, porque tenemos que hacer una revolución de la producción y el empleo. Tenemos que transformar nuestra matriz productiva y tenemos que transformar nuestra manera de mirar el trabajo del futuro. Si no, vamos a estar educando para una sociedad que o no exista o restrinja o disminuya esa existencia, o que valore menos esas capacidades. Por lo tanto, la Argentina es una revolución, Roberto recién lo decía, yo lo adhiero, también lo plantearon los otros compañeros, Gerardo. Tenemos que pensar en un país industrial, pero en una industria del siglo XXI, no en la industria de sustitución de importaciones de los 60, porque tampoco ese mundo existe. Y tenemos que ser competitivos, y por supuesto, pero tenemos que, por lo tanto, entender el mundo en donde vamos a competir. Y tenemos que entender que hay un mundo globalizado y hay un mercado, y eso no significa nada en sí mismo. Uno puede entrar al mundo globalizado y al mundo del mercado entregando soberanía o no, o tratando de pelear espacios de soberanía. O sea que, por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una revolución de la producción y del trabajo. Creo que, en segundo lugar, los argentinos tenemos que hacer una revolución de la convivencia. Así nos podemos seguir conviviendo. Y la primera manera de poder convivir es erradicar la pobreza. No se puede convivir con gente revolviendo la basura. No se puede convivir con uno mismo, no con ellos. ¿No? Nuestro próximo gobierno casi no tendría que hacer nada hasta que no haya nadie revolviendo la basura. ¿No? Entonces, pero la convivencia implica más cosas complejas y que yo educar para respetar la ley, ¿no? La que hagamos. Porque las leyes no son anteriores a los hombres, la que hagamos. Pero una vez que las hacemos, cumplirlas y respetarlas. Creo que tenemos que hacer una revolución institucional, de profundización democrática y de federalismo. Esto no es el tema de esta charla, pero digo, en el área metropolitana vivimos 15 millones más o menos de argentinos, de estos extranjeros que han decidido venir a vivir aquí, ¿no? Vivimos 15 millones. Ahora, fuera del área metropolitana viven 25 millones más, o 27 millones más. Miremos un poquito a los 27 millones que viven fuera del área metropolitana también, ¿no? Me parece que el federalismo es un gran tema. Y después, digo el título porque ya fue hablado, y aparte aquí están las personas adecuadas, Salvareza fundamentalmente, pero adhiero, ¿no? La cuarta revolución es de la ciencia, de la tecnología, y de una cultura para la revolución científica y tecnológica. Esto es, me parece, los ejes de la educación, ¿no? Educar para producir, para los nuevos trabajos, para el nuevo mundo laboral, para convivir, para respetar la ley, para profundizar la democracia y para pensar científica y tecnológicamente para un país que compite. Habría muchas 4 R's más para poner, yo voy a decir algunas. Digo, en primer lugar tenemos razones, ¿no?, para hacer esto. ¿Cuáles son las razones? Si tengo que quedar esclavizado de decir 4, el derecho a la educación, me parece que es una razón fundamental. El conocimiento como núcleo de la soberanía, o si ustedes quieren más ortodoxamente, Perón en el modelo nacional. En la ciencia y en la tecnología, dice Perón, se juega el núcleo de la liberación nacional. Y me parece que la tercera condición es que no hay desarrollo sin una población preparada para el desarrollo. Yo diría la población como sujeto del desarrollo. Y además la educación como base de la justicia social en el mundo actual, ¿no? La educación como
como posibilidad de justicia social en el mundo del conocimiento, en la sociedad y en la economía del conocimiento. Para llevar adelante todo esto, algunos requisitos. Liderazgo político, que no es solo del ministro de Educación ni del ministro de Ciencia y Tecnología, es el liderazgo político de todos los líderes políticos. Financiamiento, ya se dijo aquí, y yo lo vuelvo a repetir, el extraordinario objetivo del 6 puntos del PBI cumplido. Bueno, ahora de nuevo tenemos que conquistar los 6 puntos del PBI. Cuando podríamos estar discutiendo 10 puntos del PBI, 8 puntos del PBI, tenemos que volver a discutir si llegamos a los 6 y si hacemos crecer el PBI. El otro requisito es tener buenos docentes en todos sus aspectos y tener buenas escuelas en todos sus aspectos. Edilicios, equipamiento, y etc. Vamos a tener rivales en esto, ¿no? Bueno, para lo que educamos es un rival de la ignorancia, ¿no? Nosotros queremos vencer a la ignorancia. Pero vamos a tener otros rivales, la pobreza y la desigualdad va a ser un rival muy fuerte. Va a haber que educar en esa situación. Pero también vamos a tener rivales, como rivales al conservadorismo, que quiere que nada cambie, y que cuando uno es muy utópico le dicen, y bueno, pues eso no es realista. Bueno, es fácil ser realista cuando uno no quiere cambiar nada, ¿no? Y la verdad que la política es la respuesta utópica y visionaria al azar y a la resignación. Y por eso digo que tiene que haber liderazgo político. Y conservadorismo en sus dos versiones, los que creen que el futuro solo tiene que restaurar el pasado, que es el conservadorismo más nostálgico. Pero hay un nuevo, ¿vieron? Ahora hay un nuevo conservadorismo yuppie, que es que en el futuro solo hay futuro. Y nosotros creemos que en el futuro están las luchas, las tradiciones y las experiencias de los pueblos, o sea, la historia. Y creo que el cuarto rival es el colonialismo cultural. También vamos a tener que enfrentar el colonialismo cultural, que está muy vinculado a resignarnos a ser productores de materia prima. Por lo tanto, cuando me preguntan qué hay que hacer con la escuela técnica, la producción, el trabajo, yo digo, miren, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la idea de composición la vaca, vinculada a la Argentina agropecuaria, y poner en todos los niveles de la educación el lema de Pellegrini. No estoy tampoco citando a nadie que haya querido hacer una revolución extraordinaria. Sin industria no hay nación. Y esa es una consigna que tienen que aprender no solo los pibes que van a la escuela técnica. No es una responsabilidad exclusiva de los pibes que van a la escuela técnica. Y también tenemos que abordar esto con resultados. Tenemos que saber qué queremos como resultados. Y todos los que estamos acá lo sabemos. Tenemos que bajar el ausentismo, tenemos que bajar el abandono, tenemos que aumentar la retención, hacer crecer la escolaridad, mejorar los aprendizajes básicos, ponernos de acuerdo cuáles son los aprendizajes básicos, cumplir con la educación obligatoria. Digo, resultados que podamos medir año a año, y después resultados más estratégicos, que es formar gente apta para vivir en democracia, para poder seguir estudios superiores, para poder ingresar al mundo del trabajo, que es un mundo de trabajo complejo. Y de acá a diciembre, capaz también, que lo venimos charlando mucho, con casi muchos de ustedes, y de acá a diciembre poner, no sé, encontrar 4, 5, 10 puntos incómodos, de esos que no jode, que no sabemos cómo resolverlos. ¿Qué vamos? ¿A una educación secundaria más especializada rápidamente o queremos más generalistas? ¿Vamos a enseñar por área o vamos a enseñar por disciplina? ¿Todos los años vamos a promocionar o vamos a promocionar por ciclo? Vamos a discutir eso. ¿Qué incomoda? ¿No? ¿Toda la escuela técnica hace la oferta que el desarrollo local necesita o estamos en vacantes de ofertas necesarias para el desarrollo local? Hay que discutirlo. No les digo la formación profesional, ¿no?
somos capaces de decir qué falta, pero también seremos capaces de decir qué sobra, ¿no? Y vamos a tener capacidad de tener consenso político para decir esto es a término, esto es estratégico, esto tiene que ir rotando por las regiones. Y más yo digo otra cosa antipática, pero como tengo ganas de tener discusiones antipáticas, porque después uno, si no las tiene antes, las paga en la gestión. Digo, la formación profesional, en particular, vive en fronteras tensas, porque tiene una frontera con el desarrollo social, en donde uno no sabe si está formando habilidades o conteniendo socialmente, ¿no? Y tiene una frontera con el ministerio de trabajo, porque una cosa es formar en un oficio o en una profesión, año y medio, 2 años, en una estructura curricular más compleja. Y otra cosa es tener que formar a un trabajador para que pueda adaptarse a una nueva tecnología en una máquina que compró su fábrica. Digo, son tareas distintas. Una cosa es formar para el primer empleo y otra cosa es reentrenar a aquel que perdió el trabajo y tiene que volver al mercado laboral, no con las habilidades que había adquirido hace 20 o 30 años atrás, sino con las que necesita nuevas. Entonces, discutámoslo en vez de enojarnos si nos llevaron al centro de formación profesional. Si no, digo, vamos a hacer centro de formación profesional con los sindicatos, vamos a mantener los del Estado, los puros, que se llaman puros. Los puros no van a tener especialidad, vamos a tener un aula enseñan inglés, en otro enseñan a hacer tortas, en el otro si tienen un torno enseñan a manejar el torno. Digo, ¿vamos a tener eso o vamos a tratar de formar en familias de producción y de oficios? Vamos a discutir qué es lo estratégico, qué es lo que contiene. Digo, porque el mundo de formación profesional es una oferta muy heterogénea, muy diversificada, para un mundo muy diversificado también. Porque una cosa es formar a alguien que va a entrar a trabajar en un taller familiar de 4 empleados y otra cosa es entrar a trabajar en una empresa multinacional en Toyota. Son tareas diferentes, ¿no? Entonces cuando uno dice, ¿qué quieren los industriales? Dice, ¿qué industriales? ¿No? Hay pymes, hay tallercitos y hay vanguardia tecnológica. Y hay gente que sale de sus estudios para entrar por primera vez en un empleo y hay gente que viene entrenándose hace 40 o 50 años y ha perdido el trabajo y se tiene que reentrenar. Entonces, me parece que dar una sola respuesta a un mundo muy heterogéneo es un tema que tenemos que discutir. Y después tenemos que, por supuesto, que hacer reorganizaciones y renovar y hacer reformas y saber que va a haber riesgos y que va a haber recuerdos, como decía Pasol. Y me parece que en un plan de gobierno también hay que poner los recuerdos. Digo, los recuerdos de la falta de libertad, cuando no se podía enseñar con libertad, no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que tener el recuerdo de lo que es dirigir la docencia sin paritarias. También hay que recordar que había paritarias nacionales que ordenaban, ¿no? y que fue una conquista. Entonces hay que tener ese recuerdo. Me parece que también hay que tener recuerdo de los conflictos interminables, ¿no? Tenemos que gobernar sabiendo que los conflictos deben ser terminables. Y por el otro lado, el recuerdo de cuando se hicieron reformas sin consulta. Porque las reformas sin consulta van al fracaso. Y más allá de que tengan razón o no, ya no tienen razón si uno no dialoga, fundamentalmente con los docentes. Porque no hay ningún proyecto educativo que pueda hacerse sin los docentes. Mucho menos contra los docentes, ¿no? Y tampoco un proyecto educativo para satisfacer las necesidades de empleo que tienen los empresarios. Aquí, cuando Bullrich dijo que él era el gerente de recursos humanos, no tenía razón, ¿no? Él era el ministro de Educación. Una cosa es dialogar con los industriales y otra cosa es trabajar para los industriales, olvidando que hay otras tareas en la educación.
extenso el tema de qué estamos frente a una educación técnica secundaria o una educación secundaria técnica, ¿no? ¿Qué se prioriza? ¿Y cómo podemos cruzar terminalidad secundaria y formación profesional? Me parece que es un tema que tenemos que discutir también, ¿no? En los dos términos, en una formación profesional que ayude a la terminalidad secundaria, sin caer en la tentación de decir, bueno, que tengan una escuela secundaria como todos y aparte le hacemos formación profesional. No, el pibe que es más débil, que tiene más dificultades para permanecer en el sistema, no es que le repensamos otra secundaria, sino que le hacemos a la misma secundaria como los adultos, a la noche, pero aparte tiene que aprender el oficio. Claro, formación. Y me parece que un desafío interesante para pensarlo entre todos, porque es difícil, pero me parece que tenemos que pensarlo entre todos, es pensar una formación profesional post-secundaria de altísima calidad, ¿no? Para que alguien cuando termine secundario pueda ir a la universidad o puede ir a un terciario, pero también pueda ir a la formación profesional no como una decisión de fracaso, no hacer un cursito, no a ir a la escuela primaria que la habilitan a la noche y entonces le dejan 2 aulitas, pero le apagan el gas y no lo dejan entrar al baño, entonces dice que el baño es el bar de la esquina, digo, y todo eso es denigrante, sino una formación profesional de alto nivel, pero capaz que con ambiciones menores en cuanto a su duración, pero que acredite para un grupo que para nosotros tiene que ser prioritario, que son los que no terminan el secundario, los que cuando terminan el secundario no trabajan ni siguen estudiando, y a los que hay que darle buenas salidas y salidas modernas. Entonces yo digo, me parece que lo planteo así porque si la Argentina quiere entrar a los cambios del mundo contemporáneo exitosamente, lo va a tener que hacer con una gran formación de base, con un nuevo pensamiento, que no es el del siglo pasado, una nueva manera de pensar, no tenerle prejuicios a la competitividad, ni a tener éxitos empresariales, pero por supuesto con justicia social, con buena distribución de los frutos, con leyes sociales, con protección del trabajador. Digo, no es una cosa o la otra, ¿no? No es o industria o agro. Y un último para cerrar paréntesis, y esto también le cabe a las escuelas agropecuarias, ¿no? También le cabe a las escuelas agropecuarias. Hay que reflexionar qué es el nuevo campo, ¿no? Porque si uno tiene prejuicios o desconocimientos, yo no tengo prejuicios, pero tengo desconocimientos. Pero el campo también es distinto, ¿no? El tractor es una computadora, por decir algo básico. No podría expresar más que eso. Pero también sé que el producto del campo también es otra cosa ya. Produce alimentos, pero produce medicina, pero produce textiles. Pero aparte de producir alimentos, no produce solo alimentos para comer, sino produce alimentos para vender. O sea, produce moda, produce marketing, produce turismo, gourmet, imaginarios, ¿no? Y por lo tanto, también educar por la producción y el trabajo es enseñar a vender, no solo a producir. Y tal vez el mundo que se está llegando, el mundo del futuro, primero se vende, primero se diseña, después se vende y después se hace. Creo que repensar eso también es salvar a la escuela técnica, ¿no? Yo, usando una consigna que fue extraordinaria porque fue de resistencia de su destrucción, hay que tocar mucho la escuela técnica para que la escuela técnica no se toque, ¿no? Bueno, listo. Bien, tanto el doctor como Mario tienen actividades, por lo tanto los vamos a liberar sin antes
escuchar las palabras del doctor y quiero, doctor, tomarme la atribución de lo que seguro están pensando todos los compañeros acá, que es agradecer este espacio porque necesitábamos juntarnos. Como decía Gerardo, necesitamos juntarnos para darnos ánimo porque muchas veces, lo escuché de Gerardo y de otros compañeros, cuando estamos en la gestión es difícil pensar, tenemos que pensar antes de llegar a la gestión. Entonces estamos en momentos de pensar y por eso era necesario juntarnos y este espacio para juntarnos nos lo dio el doctor y esto es el primer encuentro. Vamos a seguir conectados y nos vamos a seguir juntando para cuando nos toque estar en el lugar que tengamos que estar cada uno de nosotros, hacer mejor de lo que hicimos en la etapa anterior. Mejor que el doctor para cerrar, imposible. Gracias, doctor. Gracias a todos. Agradecer el haber ocupado este espacio del municipio para generar este encuentro que realmente a mí me resulta fundamental. No pensemos nada más que el trabajo municipal es ir a inaugurar una calle o poner luces LED en una placita. Esto es mucho más profundo y mucho más necesario. Esto lo pensamos desde siempre. Yo cuando llegué con las ollas populares. Venía después Berazategui totalmente apagado y lleno de pozos, pero inauguramos 12 centros culturales periféricos. Es decir, es un pensamiento que tiene que ver con el concepto y nuestra filosofía, y coincido con lo que decían los compañeros. Tengo que agradecer al compañero Taberna por haber sido parte de esta organización, a Hugo, al compañero Gerardo Marchesini, que yo creo que hasta le costó el puesto el haber empujado la adhesión a la ley, que nosotros pudimos sacar en diputados y que después no sabemos por qué no llegó, pero la vamos a empujar de nuevo, la adhesión a la ley nacional. Nuestro compañero diputado nacional, que también nos habló de ciencia y tecnología, Mario, que coincido con él. Para mí, de los que yo conocí, el mejor ministro de Educación de la provincia. Y quiero decirle también que yo quisiera recordar aquí, esto está saliendo en Facebook, no sabemos cuánto nos van a ver en unos días, está totalmente pasado por Facebook. Yo quiero agradecer a un compañero que no está, que es el compañero Claudio Estanicia. Y decirles que a lo mejor, así muy cortito, pensar que esta puede ser la postal que estaremos necesitando después del 10 de diciembre. Necesitamos ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Aquí está la CGT, aquí está la Unión Industrial, aquí están los chicos de los centros de estudiantes, aquí están docentes, industriales, aquí están hasta los compañeros que desde la cocina, desde la puerta, acompañan la educación todos los días, están ahí. Y si no será esto la postal que vamos a necesitar a partir del 11 de diciembre, estar todos unidos, con objetivos, sin hacer reclamos nada más y ponerlo en la vereda de los reclamos, sino ponerla en la vereda también de las soluciones, aportando soluciones solidariamente. No será esto que cada sector tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Sí, por a mí me parece que esta podría ser la postal. Por eso le damos importancia a esto, una importancia fundamental. Yo creo que el que crea que nuestro gobierno, el que viene, va a tener una tarea fácil, se equivoca. Está bien que nos echan la culpa de todo, ¿no? Yo pienso, ojo, que por ahí, yo digo,
me echo la culpa de no, como peronista, de que no nos hayamos dado cuenta que podía venir Macri. Esa quizás sea la culpa que tendríamos que hacer. Yo, a esta etapa de mi vida le digo, no me aguantaría, por suerte, el resultado electoral no me aguantaba otro gobierno. No me lo aguantaba. Me morí. Entonces, tenemos la obligación de llegar todos. No tiene nada que ver con nuestra cita, pero todos tenemos que llegar al 27 de octubre. Sabemos que va a ser así, pero no tenemos que descuidar. El daño que se ha hecho es muy difícil, no es irreparable. Yo tengo confianza. En el 2002 yo era intendente, vivíamos circunstancias parecidas y pudimos zafar, pudimos salir. Yo creo que vamos a salir, pero con esta postal. No queda ninguna duda. Aquí no es cuestión de venir a escuchar nada más, sino es cuestión de comprometerse. Yo les decía hoy, hablé con mi compañero y le dije, si tengo que salir a hacer vereda de nuevo, saldré a hacer vereda. Lo que no puedo dejar es darle de comer a un chico, no puedo dejar de pagarle el sueldo a los municipales y no puedo dejar que haya hambre en ningún lugar de Berazategui. He escuchado a Mario, está, digamos, tan claro todo esto de lo que viene, de cómo lo necesitamos y qué educación necesitamos. Es decir, nosotros, yo soy un peronista de la primera época y no necesito decir, no tengo el sello. Pero también entiendo que hicimos cosas que ahora no se pueden hacer. Ni siquiera tampoco las que hicimos en la última época del peronismo con Néstor Kirchner, con Cristina y cosas. Hay cosas que no se pueden repetir, pero no las podemos repetir, no porque hayan sido errores, también por ahí hubo errores, nada es perfecto, pero no las podemos repetir porque el mundo va evolucionando. Las cosas van cambiando, no podemos ceñir a todo aquello. ¿No es cierto? Yo ni soñaba, y sin embargo, todas las semanas hago un programa de Facebook. Y me costó agarrar el celular un montón, pero lo tuve que hacer. Y quizá esto también es lo que vamos a tener que hacer. No ceñirnos a estructuras que ya son obsoletas y hacer lo que la sociedad nos demanda para que podamos cumplir después del derecho a la educación con todos los demás derechos humanos que la educación trae. Yo no soy un experto en educación, yo soy médico, pero tampoco soy un experto en medicina. Es decir, sí me tocó ver a la política de distintos lugares. Lo vi primero desde el municipio, después la vi primero desde el hospital, después desde el municipio, después desde un ministerio, después de una secretaría, después de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que peleamos por esa ley, después otra vez desde el municipio, del Consejo Deliberante, que era lo último que me faltaba. Y ahora, si Dios quiere, voy a volver a ser intendente en un momento difícil, porque quiero ponerle peso. En las buenas estamos. Es cuestión de estar también en las malas. Las que ya vienen no son buenas. Pero hay cosas que, reitero, te estimulan. Yo, por ejemplo, me dijeron que eligieron 3 chicos, 3 representantes de la provincia de Buenos Aires para la Unión de Estudiantes Secundarios de la Nación, ¿no? Algo así. 2 son de Berazategui, están allá. Uno es Sancho, pero en eso se pone más Sancho todavía. Y allá están los pibes. El día que vinieron al programa de Facebook me quedé lagrimeando, no podía hablar y ellos lo saben, porque pensé que no todo estaba perdido. Ver jóvenes que hablan de justicia social, hablan de solidaridad de esa manera y hablan de que quieren participar en política para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, eso quizá
fue el ejemplo de abajo para arriba que tenemos que tener todos. Les agradezco que estén los chicos. Párense, che. Párense, los dos. Ahí está. Y cierro esto con lo que decía Adalberto. Nos tenemos que seguir encontrando. Con los industriales nos encontramos siempre, ronda de negocios, todo aquello, la góndola local, para que estimular que se vendan los productos elaborados en Berazategui. Todas estas cosas que hacemos con ellos y que decía Mario, no hay que, como dijiste, hay que trabajar con los industriales, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos nosotros con ellos. Con los compañeros de los gremios no hace falta decirlo. Por último, decirles que esto lo tenemos que seguir haciendo porque hay una necesidad de seguir haciéndolo. Yo no me quiero encontrar nada más que para enhorabuena que inaugure una plaza, pero me parece que esto es lo más importante. Ellos no quisieron hacer entender que el Metrobús era más importante que la educación y la salud. Que lleguen, pero primero el caballo delante del carro. Si no ponemos la salud y la educación delante del carro, es poner el carro delante del caballo y no va para ningún lado. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí, a Hugo, que es un ladero, que estoy enojado, pero bueno. Estoy enojado porque se quiere ir, pero se quiere ir por un problema de salud. Y a todos los que vinieron, gracias compañeros, muchísimas gracias. Gracias Mario, a seguir peleando por la adhesión a la Ley Nacional de Educación Técnica. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Una foto grupal. Vamos a una foto grupal aquí en el centro, agradeciendo la presencia del profesor Mario Porto. Con este aplauso lo despedimos. Técnico-profesional. Despedimos a Mario Musi, a Mario Porto. A 12 años de la sanción de la ley 26.058 de educación técnico-profesional. Sí, vamos a hacer un par de notitas. No.